Buenas tardes, bienvenidos todos, especialmente bienvenido Rodolfo, bienvenido también Leoncio, Marisa y María. Realmente este es un acto que estaba previsto inicialmente a las 6:30, pero desde hace un tiempo ya se anunció que era a las 7 por la existencia de un simposio de Ramón Gaya que terminó poco antes. Entonces, empezamos en punto a las 7 y me temo que tendremos que terminar en punto a las 8 y si no alguien ya me dirá si me paso de hora. Realmente para mí, como jefe de conservación de pintura del siglo XIX, es un placer y un honor estar aquí hablando de la donación Gerstenmaier, porque es un hecho que ocurre muy pocas veces. Una donación tan generosa, una donación además que amplía, que está en el límite mismo de los confines de la colección, nos permite proyectar la parte final del siglo XIX, más que proyectar, incluso diría normalizar la parte final del siglo XIX, donde no había muchos de los pintores, de los 9 pintores que ingresan ahora en las colecciones. No estaba Mir, no estaba Anglada, no estaba Chicharro, no estaba tampoco Zuloaga, y realmente todo ello, no estaba Echevarría tampoco, y solo había un Regoyos que había adquirido el Prado muy recientemente. Todo ello fruto, como saben, del decreto que estableció la partición de colecciones entre el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía, por el cual la fecha de nacimiento de Picasso, que determinaba que los artistas nacidos después, formaban parte de las colecciones del Reina Sofía, se completó de un modo que cabe decir, hoy resulta un poco ahistórico, cuando menos, se completó con algunos artistas que en virtud de su modernidad se pensaba que estarían mejor en el Reina Sofía que en el Prado. Pero claro, esa opción nos dejó sin un pintor como Regoyos, que nace en el año 57, es decir, 24 años antes que Picasso, y que pinta uno de los cuadros de la donación, además, en el mismo año que nace Picasso. O sea que realmente es un pintor del siglo XIX, y lo mismo cabe decir de los otros que he citado, especialmente Zuloaga, que es la contrafigura de Sorolla. De ese modo, la terminación con Joaquín Sorolla de las colecciones del Prado resultaba extremadamente rara. Yo siempre tenía que explicar esto a los historiadores de otros países que venían y que pensaban que bueno, pues Sorolla no tenía en torno a sí a los pintores que realmente existen y que para verlos hay que ir al Reina Sofía, aunque son estrictos contemporáneos suyos. Pues una de las grandes virtudes que tiene esta donación, además de la entidad de las 11 obras que aporta, es que permite romper esta barrera en virtud de un convenio que se firmó entre el Prado y el Reina Sofía. Quedó libre la vía para que las adquisiciones se pudieran hacer indistintamente en función de los intereses de cada museo, y por eso se incorporan estas obras y permiten empezar de una manera clara a normalizar ese final de las colecciones que quedaba amputado de una parte muy sustantiva que para verla había que ir a otro museo, con lo cual no se podía comparar con los artistas que estaban aquí. Realmente esta donación tan cuantiosa me hace recordar la donación de Ramón Errazu, que fue un legado en realidad, hecha en 1904, que aportó menos artistas, más obras, eran 25 artistas, entre ellos estaba Fortuny, que estaba representado nada menos que con 10 obras, y que ha sido la gran donación, el gran legado que se ha hecho en las pinturas del siglo XIX, porque la mayor parte de los legados y donaciones, incluidas las más recientes, la espectacular de Plácido Arango, han ido a la columna vertebral de las colecciones, que es la pintura española entre el Renacimiento y Goya. Algunas también de pintura flamenca o de pintura italiana, pero sobre todo ha sido la pintura española a donde han ido, hasta Goya, a donde han ido la mayor parte de las donaciones. Por eso
esta es singular y esta además nos hace estar enormemente agradecidos y enormemente contentos, Rodolfo, a tu generosidad. Realmente voy a recordar muy brevemente algunas cuestiones de la vida de Rodolfo para los que no hayan leído el catálogo. Él nació en Hamburgo, en Alemania, el 9 de septiembre de 1934, realizó allí estudios comerciales y trabajó inicialmente en una oficina que la prestigiosa firma suiza Braun, Boveri y compañía, dedicada a la ingeniería eléctrica y al desarrollo de motores, tenía en Hamburgo. Se trasladó a España en 1962 para emprender negocios comerciales y representó primero a la conocida firma de camiones MAN, después consiguió representaciones de casas alemanas de automóviles en el campo de recambios y fundó su empresa en 1964 de recambios para coches alemanes, Rudolf Gerstenmaier, que pasó a convertirse en sociedad anónima después y que llegó a contar con un volumen muy importante de ventas y con 150 empleados y 30 delegaciones en España. En aquellos momentos, esa nueva situación económica de la que como empresario disfrutó favoreció que se dedicara al coleccionismo, empezara a dedicarse al coleccionismo. Frecuentó entonces anticuarios, entre ellos Felipe Sánchez de la Fuente, casado con Beatriz Lafora, hija del conocido marchante Juan Lafora Calatayud, y a partir de ahí empezó a formarse inicialmente en el interés y el gusto por las obras bajomedievales, renacentistas, barrocas que se ofrecían en el comercio madrileño. Hasta hacia 1970 comenzó a coleccionar pintura española de los siglos XV y XVI. También se interesó por la pintura flamenca, que es uno de los núcleos de su colección. Aquí vemos esta obra de Abraham Jansen, magnífica, y aquí vemos una caricatura con un autorretrato de Isidro Nonel. Entonces decía que su dedicación a la pintura del siglo XIX empezó sobre todo con el entusiasmo por el atractivo sensorial que especialmente tenía la pintura de Joaquín Sorolla y la pintura de Hermen Anglada Camarasa. La riqueza de materia de este pintor le interesó mucho. En esos años, además, se desarrollaba una actividad creciente por parte de las casas de subastas y de venta de estos pintores, de los que pudo reunir una colección amplia y representativa. Él, con la colección que ha reunido, ha hecho diferentes exposiciones, la ha hecho pública numerosas veces, ayudado por las conservadoras Marisa Oropesa, que nos acompaña, y María Toral en los últimos años, realmente es una colección que en los últimos años se ha difundido y es conocida, por un lado por las exposiciones y por otro lado por los préstamos que también con gran generosidad ha franqueado a las distintas exposiciones. Aquí a la exposición de Fortuny nos prestó una magnífica acuarela y ahora la exposición que hay de Fortuny en Venecia presta también la acuarela y un óleo excelente que ha comprado en estos últimos meses. Realmente, en este conjunto, él lo ha repartido, parte lo tiene en su casa de Madrid, también parte lo tiene en su residencia de El Boalo, que también expresa ese ideal de vila y ese ideal de vida retirada, de vida apartada, en contacto con la naturaleza, con el arte, que era propio de la antigüedad clásica, desde Mecenas, desde la Roma antigua, y que realmente pues, ofrece este entorno delicioso para la vista, tanto la naturaleza como el arte, ¿no? Esta es una vista en su casa madrileña, en donde vemos uno de los cuadros de Juan de Echevarría, el pintor más avanzado entre los que ha donado. Aquí vemos el otro. Esta es la pareja, el perrito. Aquí aparece el Pino de Béjar de Regoyos,
Fíjense también la importancia concedida a los marcos. Estos dos cuadros son pareja en esta colección, además de que el estado de conservación es en general bastante bueno. Además de eso, el cuidado por los marcos es muy característico, como podemos ver, y como tanto en estas pinturas como en las que algunas de ellas también están en la propia sala. Aquí, a pesar de eso, se pasaron algunas de ellas por el taller de restauración. Rodolfo nos acompañó en esta ocasión y aquí vemos ante la obra de Mir, en la que se hizo una limpieza de los barnices oxidados, un refresco que la pintura realmente agradeció. Esto pasa con el 90% de las obras que ingresan en las colecciones, el 90 o el 95%, casi todas requieren o una puesta a punto de muy pocos días, como fue el caso, o una restauración en profundidad, que en este caso no fue necesario hacer con ninguna de las obras, ¿no? Y los marcos también. Bien, aquí tenemos la propia sala, cómo se dispuso las 11 pinturas. Realmente, después de darle algunas vueltas, parecía que el retrato de Sorolla se imponía como el eje de la sala por dimensiones, por significación también, por su gran y extraordinaria calidad, y porque además permitía combinar muy bien con Beruete. Los dos fueron muy amigos. De hecho, cuando murió Beruete, saben que se hizo su gran exposición de pinturas, donde se catalogaron 600, aunque no todas se expusieron, y este cuadro estuvo ahí presente, en el cuadro de Grindelwald estuvo presente en esa exposición de Beruete póstuma, para la cual Sorolla ofreció su casa estudio, es decir, el Museo Sorolla, que hoy podemos ver, porque pasó al Estado gracias a la generosa donación de su viuda. Ese Museo Sorolla fue el lugar en el que se expuso este cuadro de Beruete y otros muchos. Eso habla de la amistad existente entre ambos artistas. Y en el otro lado está el cuadro de Mir. Como vemos, Sorolla rodeado de dos paisajes, ¿no? Aquí tenemos también, fue un acto especialmente entrañable para nosotros, porque fue el acto primero del nuevo presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, Javier Solana, que para él fue motivo también de extraordinaria alegría, y así lo comunicó en su presentación. Y también fue un acto que se integró en la serie de actos del Bicentenario, porque realmente qué mejor conmemoración del Museo del Prado que tener una donación que además permite pues enriquecer justamente no solo en pinturas, sino también en artistas, enriquecer las colecciones de este modo, con lo cual también el director y todos estábamos muy contentos, ¿no? Bien, el conjunto, vamos a seguir adelante porque a las 8 nos tenemos que ir. El conjunto de los 11 cuadros tenía, en el caso, vamos a empezar por orden, empezando por el artista más antiguo, que es Agustín de Riancho, un artista enormemente singular, del cual el Prado solo tenía esta pintura de paisaje realizada por Riancho el último año de su vida, en 1929, muy poco antes de morir. Es decir, era un cuadro en el que se ve la factura tan disuelta, hecha con la espátula. Aquí ven el aplanamiento de la espátula, de la materia con la espátula sobre el lienzo, pero de una fecha tan tardía que resultaba, pues fíjense que 1929 realmente era un cuadro que era, por su ejecución, mucho más moderno que los cuadros del último Beruete o del último Sorolla también, de tal manera que era una obra que, aunque se exponía en el Casón, en esta nueva presentación de la colección en Villanueva, que tiene aproximadamente un tercio de obras que las que se exponían en el Casón, por cuestiones de espacio, no es visible. Entonces, esta obra, y también un conjunto de 20 dibujos que de Riancho conservaba el Museo del Prado, ya ven la relación entre este dibujo y la pintura que anteriormente veíamos,
pues esta presencia de Riancho en las colecciones se ve ahora enormemente enriquecida y ampliada por este gran paisaje de montaña en un formato poco habitual en la pintura de Riancho, un formato muy importante para él. Normalmente es raro que sus cuadros excedan los 80 centímetros de ancho o los 60 más a menudo, y este tiene casi 130 centímetros. Es un paisaje, por tanto, de extraordinaria entidad, de importancia en su trayectoria, y es un paisaje además misterioso, como saben muy bien, por su iconografía, por lo que representa. Nosotros realmente pensábamos que debía ser un lugar próximo a la localidad natal de Riancho, podría ser próximo a Entrambasmestas, a Ontaneda, a los lugares en los que pintaba. Efectivamente parece que con la ayuda de geólogos recabada por Pedro Martínez Plaza, el autor de la ficha de estudio del cuadro, parece que puede identificarse con la Peña Penilla cerca de Puente Viejo en Cantabria, lo que era la montaña entonces, ¿no?, la provincia de Santander. Es una obra que realmente nos presenta algo que a Riancho le interesa muchísimo, que son la diversidad, una diversidad topográfica, un gusto por la aspereza en el paisaje, por cierta aridez. Esto es muy característico de sus obras y se explica por su contacto con los pintores de Barbizon a través de su estancia belga. Los barbisonianos belgas, sobre todo su maestro, Joseph Quinault, que está en contacto con el núcleo de Barbizon francés y que le orienta en su dedicación. Lamorinière también es otro artista al cual está vinculado, de tal manera que los cuadros de Riancho de las décadas de los años 60 y 70 son prácticamente, que son los de su estancia en Bélgica, son prácticamente únicos en la pintura española. No se parecen a nada, se parecen más a la pintura francesa y a la pintura belga que a la pintura española, a ningún otro artista de la pintura española. Riancho había sido alumno de Carlos de Haes, pero realmente en él no se ve esa huella estilística que se puede apreciar en otros artistas, sino que se ve esa mayor proximidad a puntos de vista de mayor modernidad que luego cristalizan en esa última etapa tan brillante, de la cual este es un anticipo inmediato, en donde utiliza la espátula, el cuchillo para aplastar la materia, ¿no? Realmente este es un cuadro que está en la época de una de sus obras maestras, La Cajigona, un cuadro también ambientado en esa zona, en Santander, pero que en esta presencia de las rocas del primer término, en este río con estos colores tan oscuros y en estos azulados que son muy típicos de Riancho, nos da idea de cómo esa etapa anterior, la etapa belga, le deja marcado todavía durante algunos años en el principio de su estancia española. Sin embargo, ya son típicos de ella esta disolución que vemos aquí de las hojarascas, de la ladera, de las hierbas muy especialmente. Esto se puede ver en detalle cuando vayan a ver el cuadro. Como siempre en estas conferencias que tratan de cuadros que están expuestos, lo mejor desde luego es, ya no hoy porque no se puede, pero sí en cuanto puedan ir a verlos y decir, bueno, pues sí, llevaba razón en esto, quizá esto otro se podía haber también dicho, en fin, ver los cuadros con el detalle que necesitan, ¿no? Es un paisaje relativamente amplio. Es decir, no es un paisaje panorámico como es el paisaje romántico anterior a la época de Riancho. Riancho es ya un pintor de paisaje realista, es uno de los introductores del paisaje realista en España, junto con Haes y junto con Martín Rico. Junto con Martí Alsina, son los 4 grandes artistas que introducen el paisaje realista en la década de 1860 en España, ¿no? Y cada uno por un camino diferente.
Entonces, aquí tenemos esa vertiente original y es un cuadro que realmente aporta a las colecciones. También fíjense en la manera de hacer el cielo, ¿no? Estas nubes, como esa luminosidad que también se refleja en el sol, se refleja en estos componentes que parecen cuarcíticos, de una roca muy dura, que hoy no se ve. Este paisaje de Peñapenilla, como les decía, se ha convertido en una cantera. Entonces, si la identificación es correcta, no se ve. Es un paisaje que se podría a lo mejor ver en fotografías antiguas, pero hoy todo esto está excavado por la cantera, ¿no? Fíjense también la importancia que tienen los árboles en Riancho, la energía que se vincula a la forma del árbol, a su expansión a través de las ramas y de las hojas, algo que se ve en Riancho en mayor medida que en Carros de Aes. En Carros de Aes también el árbol tiene una gran importancia y él lo conceptualiza además en su discurso de ingreso a la Real Academia. Pero si nos fijamos en las obras de Riancho, vemos que están imbuidas o recorridas de una energía especial, ¿no? Una energía con una mayor fuerza, como de un pintor que estaría más cercano a esos modelos barbisonianos de lo que estuvo Carlos de Aes. Con Beruete damos un paso más allá en el paisaje. Realmente Beruete es un artista de extraordinaria calidad, quizá es con Regoyos el único artista impresionista español, el único paisajista, y es característico que la colección Gerstenmayer sea muy rica en estos dos grandes paisajistas impresionistas españoles, los únicos que podemos considerar como tales. Beruete tiene una primera etapa influida por Carlos de Aes, una segunda influida por Martín Rico y una tercera en donde desarrolla, a partir de 1902 o 1903, desarrolla su propia vena que permite considerarle como un pintor impresionista. Esa vena, como vemos, está caracterizada por los tres rasgos propios de la pintura impresionista: trabajo al aire libre, uso del color puro directamente de la paleta y, en tercer lugar, pincelada dividida, pincelada suelta y autónoma. Y frente a estos tres rasgos, que son los característicos de la pintura impresionista, o además de Beruete, agrega otro que lo enraiza con la pintura española, la pincelada larga que él había observado en la pintura de Velázquez, que estudió con extraordinario cuidado como gran estudioso, además, y gran investigador en el libro sobre Velázquez que publicó en francés y que luego se tradujo al inglés y al alemán a lo largo de esta primera década del siglo. Esta primera década del siglo, él muere en enero de 1912, realmente es la mejor en calidad de su representación y es la que pueden ver representada también en los 28 cuadros de Beruete que conserva el Museo del Prado, fruto de las donaciones en buena medida de Aureliano de Beruete, hijo, y de María Teresa Moret de Beruete, su esposa, ¿no?, que donaron cuadros muy importantes al museo. Pero ninguno de ellos, sin embargo, era de este paisaje de los Alpes. No teníamos ningún cuadro del paisaje de los paisajes alpinos que supusieron nada menos que 28 cuadros entre los 600 catalogados a la muerte de Beruete y que fueron realizados en las campañas in situ que hizo Beruete en 1905, 1906 y 1907. Realmente en esos 3 veranos él desarrolló un gusto por la gran cordillera alpina que había sido pintada pues, por Turner, entre otros, por Alexandre Calam, por Martín Rico también en algunos paisajes de los cuales conocemos bocetos o conocemos grabados porque se han perdido, pero que son muy interesantes. El primer Rico está obsesionado por el paisaje de alta montaña, pero no solo no teníamos en el Prado, en la colección del 19, ningún paisaje de Beruete de los Alpes, sino que no teníamos ningún paisaje de los Alpes, de ningún artista, siendo los Alpes
realmente desde el romanticismo muy especialmente un núcleo o un verdadero topos iconográfico de la pintura del siglo XIX, desde el romanticismo especialmente hasta el simbolismo. Con lo cual, la presencia de esta obra aquí realmente resuelve esa carencia y además es una obra de buenas dimensiones, de gran calidad. Fue de una de las grandes colecciones pioneras del coleccionismo de paisaje español, la colección de José Entrecanales, y realmente es uno de los grandes cuadros de los Alpes. Tenemos aquí otro actualmente expuesto en Madrid, en la colección María Cristina Massabeu Peterson, de menores dimensiones, 1907 también, y ven que es el mismo, lugar, la Kleine Scheidegg, y cómo se ven estas cumbres realizadas seguramente en una sola sesión. Realmente en los 12 o 13 días que estuvo Beruete, pintó más de un cuadro por día. O sea que esto señala realmente la rapidez de ejecución, el trabajo al aire libre, además con una pincelada enormemente resuelta. Sin embargo, es posible que algunos de estos cuadros, sobre todo en las zonas más empastadas, después de analizarlos con cuidado, fueran después completados de algún modo en esas partes más empastadas y de luces en su estudio. Normalmente el pintor, cuando trabajaba el Guadarrama, es decir, un paisaje que tenía muy a mano, porque él se trasladaba al plantío de Remisa, que había heredado su mujer, la gran finca del plantío, se trasladaba diariamente en el automóvil que compró y podía pintar ahí, y ahí resolvía pues cada cuadro en 1 o 2 sesiones. Pero sin embargo, en los Alpes se lleva un conjunto de cuadros a su casa y alguno de ellos cabe suponer que pudiera haberlos retocado. Fíjense también cómo estos verdes aterciopelados se enriquecen con estas pinceladas azules sobre ellos. Un prado no es azul, es un verde. ¿Qué pasa aquí? Pues que es el color local, es la teoría del color local impresionista. Él ve el azul del reflejo y lo pinta en azul, como hacía Monet, ve el rosa y lo pinta el rosa. Vuelve a ver el azul aquí y lo pinta en azul, lo mismo en las nubes, que tiene aquí una componente rosa. Y fíjense que también que pinta unas pequeñas figurillas que recorren el camino y que dan idea de la dimensión grandiosa. Este es un recurso que viene del romanticismo, pero que se sigue empleando a lo largo del siglo con un propósito a veces, bueno, pues de representar lo que se ve en este momento. Ya no hace falta dar idea de la grandiosidad porque ésta se impone. Es muy característico, si lo comparamos con los paisajes románticos, la aproximación del pintor al motivo. Los Alpes se nos parecen más imponentes, no porque sea una visión de un gran circo de montañas o de una gran línea de cumbres, no. Aquí solo hay 2 cumbres, pero realmente lo que impera es esa proximidad al motivo, ¿no? Como si el artista se acercara lo más posible. Se sustituye esa visión panorámica previa por un trozo de realidad, lo que los artistas desde el realismo habían venido a hacer, habían empezado a hacer, ¿no? Buscar a la realidad, hacer una inmersión tan clara en ella que el sentido de inmediatez con la que ésta se impone sea el verdadero protagonista del cuadro. Aquí tienen ese mismo punto de vista, esa misma pincelada empastada en las nieves, aterciopelada y larga en la pintura de los campos. El otro gran paisajista impresionista presente en esta colección y en esta donación también, además con una obra que para nosotros realmente es muy importante, porque claro, es la fecha del nacimiento de Picasso, es la demostración de que Regoyos no es un pintor que sea posterior a Picasso o que esté con Picasso, no, ya hacía esto cuando Picasso tiene días, ¿no?, de existencia solo. Entonces, esta obra, que además tiene también, como la de Riancho, unas dimensiones superiores a lo que es habitual en la pintura de Regoyos, mide un poco más de 1 metro, y es además, esto evidencia pues ese deseo
de plasmar algo muy característico del Regoyos posterior. Piensen que aquí Regoyos tiene 24 años solo, pero que ya es un pintor muy ambicioso, está en contacto con el grupo del l'Essor, el Impulso, el grupo belga, conoce de mayor renovación en ese momento, que va a ser el germen del grupo de los 20 posteriormente, y de la Sociedad Libre Esthétique, a las cuales pertenecerá también Regoyos. En este momento, esta pintura, fíjense que en cuanto a la composición, nos recuerda la composición de los patios de Vermeer o de Pieter de Hoogh, especialmente, pero sin embargo el tratamiento no tiene nada que ver con la pincelada minuciosa de estos artistas. El tratamiento tiene mucho más que ver, y el colorido igualmente, con lo que hace un pintor muy importante que en esos años está también empezando a consolidarse, que es James Ensor, al cual conoce justamente en estos momentos, un poco antes. Entonces, esos coloridos más terrosos son propios de la pintura de Ensor y son propios de esa pintura que él está viendo en Flandes al llegar allí a Bruselas. También es muy interesante cómo esta casa flamenca, una casa de campo, una casa de labor, con este patio interior, con este horno, los toneles, las vasijas, esta especie de carruaje o de carro para llevar los toneles, también las figuras de campesinos que están trabajando, todo ello nos da idea de uno de los focos o de puntos de atracción más importantes para Regoyos posterior, que se desarrolla especialmente en el País Vasco, en menor medida en Asturias, que es el interés por lo etnográfico, por lo característico de la vida en el campo, la manera de representar los útiles, la arquitectura, el modo de vida de los campesinos. Eso es algo que le interesa por su veracidad, por su autenticidad a Regoyos, y eso conecta con los nuevos ideales que la pintura internacional está teniendo. Piensen que es la época, empieza a ser la época de las colonias. La colonia de Pont-Aven, en Bretaña, se funda en 1885, con unos ideales también de rescatar la vigencia o la capacidad inspiradora de la vida campesina, que se vierte en el núcleo de Gauguin y de sus amigos, los pintores sintetistas, en una visión además novedosa, la pintura cloisonnée, ¿no? Esa pintura que tiende hacia lo bidimensional. Pero es el momento de las colonias y del trabajo en el campo en toda Europa, sobre todo en los países nórdicos, pero también incluso en España se dan estas colonias, ¿no? Fíjense también cómo frente a Ensor tenemos aquí una mayor luminosidad, de un color blanco y alino, ¿no? Un color como refulgente en las paredes de la casa, y también un color en el cielo que pasa de ser de una gran densidad más grisáceo en el horizonte para aclararse en la parte superior y dejar este azul muy puro en esta rotura de las nubes, ¿no? Todo eso favorece los reflejos, que es un tema que interesa a Regoyos, es el Regoyos preimpresionista. Todavía no cabe hablar aquí de impresionismo, desde luego, pero sí que los temas de los reflejos cambiantes, como estamos viendo en este charco, son interesantes para él, o los temas también de los contrarreflejos en las ventanas, que también tienen este color y este destello de luminosidad, ¿no? También el gusto por los temas humildes, que pueden considerarse como feos en sí mismo, un charco, el barro, este tonel semiflotando, no son temas bellos en sí mismos, ¿no? Pero sin embargo esos temas son rescatados por esa pintura realista desde Courbet, que también tiene su dimensión y su paralelo en la pintura flamenca, y que va a ser el germen de lo que va a hacer después Regoyos, que es lo que estamos viendo aquí, en 1900, ¿no? Con este cuadro, y con el que adquirió el Prado, que es de 1891, tenemos las 3 décadas iniciales
de Regoyos, que son las más interesantes, muy bien representadas. Aquí realmente esta es una de las campañas más interesantes que aborda Regoyos, un pintor viajero como pocos, que se integra realmente en cada uno de los pueblos a los que va en sus excursiones. Aquí es la fría primavera de Béjar, en donde está teniendo lugar ya el deshielo de la Sierra de Candelario, donde él pinta, y aquí hace unos 11 o 12 cuadros, de los cuales uno de los más interesantes es este pino de Béjar, que además, y esto lo hemos averiguado hace menos tiempo, perteneció a otra gran colección, la de pintura paisajista, la de Santiago Corral, que fue con la de Entre Canales, la otra gran colección de pintura de los años 60. Realmente es muy característico este gusto de Regoyos por reflejar la monumentalidad del árbol a la manera también de Riancho, como veíamos, pero con mayor protagonismo aún, ¿no? Y esa energía irradiante, aquí mucho más clara, con una pincelada que no es estrictamente puntillista, pero que sí recuerda el periodo puntillista de Regoyos, que era 10 años antes, es en ese 1891, 92 y 93, y que aflora a veces luego en su producción, como en 1900. Aquí tenemos entonces esa pincelada moteada, no vamos a decir puntiforme o puntillista, pero sí moteada, con una dimensión un poco mayor, porque el régimen analítico y riguroso de Seurat a Regoyos le cansaba, le fatigaba, no tenía ese temperamento de precisión que tenía Seurat, que sin embargo el gran Georges Seurat era amigo de Regoyos, de hecho le donó un cuadro, el legado testamentario de Seurat, hubo un cuadro destinado para Regoyos, nada menos, lo cual habla de la relación íntima que tenían los dos, ¿no? Por otro lado, Regoyos era íntimo del alumno predilecto de Seurat, que era Paul Signac, con el cual navegó y pasó varias temporadas. Bueno, pues esa lección de Seurat y de Signac, que es la que sigue Theo van Rysselberghe, el gran amigo de Regoyos, cuyo retrato, el retrato de Regoyos por van Rysselberghe, pueden ver en la sala anterior, lo hemos sacado ahora, lo hemos colgado también en la sala de Sorolla, para que se vea el contexto. Van Rysselberghe no se llevó al Reina Sofía, quizá porque era un nombre que no sonaba en aquel momento, y sí que se llevó Regoyos, que está retratado por van Rysselberghe en el cuadro que quedó en el Prado y que, por suerte, pues podemos ahora contar con él en la antesala de la exposición. Pues van Rysselberghe era un pintor puntillista de los más importantes, ¿no? Amigo íntimo de Regoyos. También es muy interesante este color dorado del murete recubierto de tejas, como ven aquí, sobre el que se proyecta la sombra. Y fíjense la diversidad de pinceladas que nos habla del temperamento libérrimo de Regoyos, ¿no? Estas pinceladas paralelas, apretadas, que recuerdan algo la pintura de Cézanne, luego estas pinceladas moteadas, mucho más libres, del Huerto, que están más cercanas a la pintura de Pissarro, estas que he dicho ya más de divisionistas, y estas que son de mancha, es una pintura de mancha en la nieve que se está fundiendo en la parte superior. Fíjense también estos tonos azulados aquí en el pie de monte, y seguramente el cuadro está hecho a media mañana, con este cielo también esplendoroso, ¿no? Realmente la pintura que hizo, aquí tienen estos detalles de las pinceladas, lo pueden ver mejor. En esta chopera además aparece una casa, siempre hay un testimonio de un elemento de habitación, esto es muy típico de Regoyos. Fíjense aquí estas otras de distintos colores, violetas, morados. Un tronco no tiene ese color, el color del tronco es más bien ocre, pero el artista es un pintor impresionista en sentido estricto, como también lo es Aureliano de Beruete. Aquí esta es otra obra que el pintor hizo en esta misma campaña, en la Sierra de Béjar, aunque la completó un año después. Fíjense también como aquí hay ese sentido de irradiación de energía, ¿no? Y esta campaña de Béjar se le queda en la memoria porque después, cuando hace su autorretrato, al año siguiente, coloca en la parte
posterior, el único cuadro que se ve es precisamente uno de los pintados en Béjar, ¿no? Fíjense que hay aquí este autorretrato tan melancólico de Regoyos, como el cuadro invertido es este mismo. Aquí se ven las casas, fíjense, estas casas en los hastiales son las mismas que están aquí invertidas, ¿no? Con lo cual, esta campaña es algo que él tenía presente cuando hace al año siguiente este autorretrato tremendo, por otro lado, ¿no? Del cual no vamos a hablar porque no está en la colección. En Sorolla, en el caso de Sorolla, sí que nos encontrábamos en el Prado también, como en el caso de Beruete, con una buena colección de 20 pinturas, no tantas como Beruete, pero en su mayoría retratos. Lo que pasa es que son retratos todos ellos de la primera década del siglo y algunos de la última década del siglo XIX. No hay ninguno de la segunda década del siglo como en el retrato que se integra ahora en las colecciones. Este, que es el de la hermana de Aureliano de Beruete, casada con un muguiro, cuyo hijo lo donó al cuadro, era el retrato más de Gran Mundo, más próximo del año 6, 7, y este de Mercedes Mendeville, también del año 6, el otro es un poco anterior, que recordar, del año 3-4. Y este es del año 6, el de Mercedes Mendeville, que son los dos retratos de Gran Mundo que tenía el Prado anteriores a este que ahora ingresa de la Seligman. Realmente, fíjense la diferencia, ¿no? En 1913, el artista pinta de una manera diferente, con unas pinceladas enormemente fluidas, enormemente amplias, como ven aquí, fíjense. Es un retrato que se hace en apenas 7-8 días en París. El artista había hecho previamente el retrato del marido de Ella, que es el anticuario alemán de origen judío que vivía en París, un gran anticuario, Jacques Seligman, y su segunda esposa, Ella, es el objeto, por encargo del anticuario, el objeto de este retrato, ¿no? Al principio Sorolla no está muy proclive a realizar el retrato porque piensa que el anticuario lo que va a hacer es regalarle una antigüedad en vez de pagarle, que es lo que a él le interesa, ¿no? Pero sin embargo, después no ocurre así, ¿no? Cobra el retrato y además, por las cartas que dirige Sorolla a su esposa, sabemos el buen efecto que le causa como modelo Ella Seligman. Dice, es una señora culta, sensible, educada y que no tiene las miquerías, dice, miquería de mico, las miquerías propias de la mayor parte de las señoras, ¿no? Los retratos femeninos, efectivamente, frente a ellos, vamos a volver a verlos, aunque estas dos eran dos mujeres de Gran Mundo, que no muy proclives a la presunción, sin embargo están tratadas de un modo, como vemos, quizá menos moderno, quizá menos natural especialmente. Este es muy sensual, el de la Mendeville, pero fíjense aquí cómo también recurriendo al efecto del chal envolvente del cual sale el torso de la figura, que tiene también su sensualidad, ¿no? Dejando el escote con un tirante caído. Sin embargo, la modelo no lleva joyas, lleva simplemente este adorno y tiene una elegancia natural que acentúa la sobriedad de la ambientación y que además realza la silla elegida para sentarse la modelo, que es una silla, como vemos, gótica seguramente, o de estilo gótico. No sabemos si es propiamente gótica o si es una recreación goticista posterior, pero en todo caso sí que es una pieza importante de la colección, seguramente de su marido, que estaría en su casa, porque allí va el artista a hacer, hacer el retrato en 1913. Realmente aquí estamos viendo también esa sobriedad extraordinaria en el fondo, en el colorido, sobre la cual destaca en mayor medida los colores blancos del chal, los encajes y las transparencias, y también
esta parte del escote y de la cabeza, ¿no? La modernidad de la presencia de la figura se acentúa por ese giro de la cabeza, ese colocarse al bies, de través, no frontal, ¿no? Que le da también una elegancia enorme. Y luego es muy bello, son muy bellos estos pliegues que caen en las pinceladas amplias que también utiliza el artista muy certeramente. Él domina los recursos de la representación de las figuras, pero en general Sorolla hay que decir que se siente muchísimo más libre y que consigue resultados mucho más meritorios en general en los retratos de hombres que en los de mujeres. En los de mujeres hay que poner como excepciones el retrato de María Teresa Moret, la esposa de Aureliano Beruete, que es muy amiga suya y a la cual refleja muy bien, los retratos de Clotilde y unos pocos más, poquísimos, entre los cuales, desde luego, se halla este, que por ello pues nos congratula extraordinariamente haber podido contar con él ya en las colecciones del Prado y que además, como digo, por la fecha de la segunda década del siglo, es un complemento perfecto para la colección de retratos del museo. Bien, claro, Zuloaga se incorpora ahora a la colección del Prado, nada menos que un pintor como Zuloaga, un grandísimo pintor, no el alter ego, pero sí el antagonista, habría que decir, de Sorolla, una carrera paralela a la de Sorolla, con un triunfo internacional también comparable. Ellos en Nueva York exponen sucesivamente en la Hispanic Society, triunfan los dos, y realmente Zuloaga tiene una pintura que hasta la Primera Guerra Mundial tiene una extraordinaria calidad. Después también sigue siendo un gran pintor, ¿no? Pero realmente hasta entonces está en la avanzada de lo que es la pintura española. Fíjense aquí cómo en esta figura, más que un retrato, es un tipo. No sabemos, el personaje representado se parece vagamente a Cándida, una de sus primas, pero no tenemos la certeza de que sea, tampoco Angustias, como se ha pensado. Pero sí que es un personaje que en el fondo aparece casi como un tipo. Es un tipo de Manola, con la mantilla blanca, la peina y el abanico abierto, la postura efectivamente de una Manola. El abanico maravillosamente pintado, como pueden ver aquí, un tema además del siglo XIX, pintado por Zuloaga con una extraordinaria soltura. Fíjense también cómo en los encajes de la mantilla está presente esa pincelada enormemente suelta, pero más suelta todavía está en estos jirones de nubes que nos recuerdan inevitablemente al gran pintor que está detrás de Zuloaga, que es el Greco. El Greco, desde que él compra la visión de San Juan, el Apocalipsis de 1905, Zuloaga es como una especie de caudillo y de abanderado del Greco, que ya había empezado a interesarle mucho antes, en los años 90, pero que desde entonces, sobre todo desde el año 5 hasta el año 14, es una presencia continua y que se puede ver muy bien en esta fulguración de los blancos y en esta manera de construir esa pincelada ondulada que recorre el cielo como deformándolo, también en esos tonos rojos que aparecen en el fondo, que se ven en la pintura del último Greco, que trabaja con esas preparaciones rojizas que afloran desde el fondo. Y fíjense incluso en ese paisaje maleable, ese paisaje como aplastado, blando, recorrido además por pinceladas paralelas que acentúan la ondulación que tiene ese paisaje. Todo ello nos muestra esa lección del Greco vista bajo un aspecto inédito como un fondo de una pintura de Manola, que representa una Manola, ¿no? También aquí tienen otros ejemplos de majas con abanicos o Manolas con abanicos en un paisaje. Igualmente ven estas pinceladas y este rompimiento del cielo que nos recuerda igualmente al Greco, en un cuadro poco conocido porque está en Trieste, o aquí en la Duquesa de Alba, que es otro cuadro en donde se ve ese mismo homenaje igualmente, o finalmente aquí en este cuadro de interior el vínculo con la Manola donada por Rudolf Gerstenmaier es este abanico que, como ven,
pues representa el mismo motivo que el cuadro de la colección, ¿no? Y es un cuadro un año anterior, ¿no? También de una extraordinaria sensualidad, como es muy característico de los motivos femeninos de Zuloaga. Aquí tienen también otra visión del abanico, aquí francamente goyesca ya. Goya es el otro gran pintor que influye a Zuloaga. Es un caso paralelo al de Picasso, el doble influjo de Goya y el Greco en otro registro, en el registro pre-vanguardista en el caso de Zuloaga y en el registro vanguardista en el caso de Picasso. Pero los dos artistas influyen a los dos pintores, que además realmente se conocen entre sí y se respetan, y Picasso crea el cubismo porque Zuloaga había comprado la visión de San Juan, ¿no? Según William Rubin, la gran influencia sobre el cubismo es sobre todo el cuadro de la visión de San Juan, ¿no? Más aún que Cézanne. Bien, con Anglada Camarasa, que es el tercer gran pintor, enliza en este cosmopolitismo internacional, en este triunfo internacional de la pintura española, que desde Fortuny no había conocido nada similar. Realmente esta pintura española, bueno, pues había tenido el respeto que se habían granjeado Federico de Madrazo y luego Rosales, pero desde el gran éxito de Fortuny no se vuelve a tener algo similar al triple éxito que tienen Sorolla, Zuloaga y Anglada a partir de 1900. Anglada y Zuloaga son artistas un poco más jóvenes que Sorolla, tienen una trayectoria posterior también muy importante. Y en el caso de Anglada también esta donación de este cuadro para nosotros es muy relevante. Es un cuadro de pequeñas dimensiones, pero que es el Anglada más siglo XIX. Dentro del siglo XIX él se va a París en el año 94, pero es a partir del año 99 cuando da el gran salto desde una pintura algo más convencional a ser una pintura ya francamente moderna, claramente moderna, como vemos en todo, en la composición. Fíjense, era una composición ordenada por la geometría. Este interior de un café concierto, quizá el café americano de París, es el pintor Anglada en estos años que van del 99 al año 2 del París nocturno. Esa iluminación artificial con este colorido tan vivo realmente es espectacular y crea una vía diferente para la pintura española que no tiene que ver con nada que se esté haciendo en España. Sí conecta, por un lado, con la pintura del modernismo tardío de Toulouse-Lautrec y de los pintores Navy, que están también muy interesados por la pintura de la ciudad, pero es algo muy específico de Anglada Camarasa, ¿no? No hay que buscarle un paralelo exagerado, porque es una creación propia que nos habla de la originalidad de este gran pintor, ¿no? Aquí vemos algún detalle y también vamos a ver algunas otras obras que se pueden relacionar de interiores de café concierto también de estos años, especialmente esta, muy relacionada, como ven, con esta visión que funde todo. Hay una especie de fusión de planos en una misma visión, ¿no? Es esta manera que tiene, con la que describe también Proust poco después, vivencias de estos años, ¿no? Cuando habla del restaurante de Balbec, de las luces artificiales que él ve desde el fondo, de esas peceras donde se funde todo, ¿no? En una visión maravillosa. Mir es el gran paisajista de la generación del postimpresionismo catalán. Es un pintor que atraviesa varias etapas, muy importante la de Mallorca y la del campo de la Aleixar, del campo de Tarragona en la Aleixar, y esta Torre Solà de Montornès es la visión que él tiene después de haberse vuelto al Mollet, en donde recupera, frente a la bidimensionalidad anterior, recupera en parte el volumen, las tres dimensiones, como se puede ver en esta pintura, ¿no? Una pintura resuelta con gran frescura, con gran vivacidad, desde luego ante el motivo, todo pintado inmerso en la naturaleza, que es lo característico de Mir, y que además ahí se puede ver el uso del colorido y la libertad también de la pincelada, una libertad absoluta, va variando. Aquí es mucho más empastada, aquí es mucho más sutil. Fíjense también esta fotografía antigua
de la casa que estamos viendo ahí, en Montornès del Vallès. Y realmente, pues con esto ingresa un pintor de primera fila también en las colecciones del Prado, un pintor que estaba representado en el Casón del Buen Retiro. Recuerden los paisajes de Mir, los magníficos paisajes que había y que ahora alguno de ellos se puede ver en el Reina Sofía. Eduardo Chicharro, ya es el penúltimo pintor, voy acabando, estaba representado en las colecciones del Prado, luego pasó al Reina Sofía por estos temas costumbristas del año 99, magnífica pintura, en el momento en el que Chicharro, que había sido discípulo de Manuel Domínguez, está más cercano a Sorolla, que está haciendo estos temas. Recuerden que el año siguiente Sorolla va a hacer la uva pasa en Javea. Luego pasa a ser un possimbolista muy particular, Chicharro, el poema de Rinaldo y Armida, este tríptico, que es también del Reina Sofía y está en Jaén. Fíjense, un simbolismo muy poco a la moda. Frente a Sotomayor y Benedito, sus compañeros de promoción, los tres igualmente premiados, la carrera de Chicharro es mucho más oscilante, de hecho es mucho más cuestionada en su época que la de estos otros dos pintores, pero finalmente vista desde hoy nos parece más interesante que la de ellos, ¿no? Porque precisamente, fíjense, este cuadro, que es un simbolismo mucho más mesurado, mucho más sentido, una obra que realmente debería de estar en cualquier antología del simbolismo español, Dolor, y cuando es director de la Academia Española en Roma, hace cosas como esta que adquirió la Academia San Fernando hace unos años. Fíjense, este mundo ya no podemos considerarlo sino como un postsimbolismo, un predecó. Desde luego es una fantasía de gran sensualidad, pero donde se juntan los dos mundos. Es muy interesante el atractivo que la India ejerce sobre la cultura europea en la primera y segunda e incluso tercera décadas del siglo, ¿no? Es el momento en que viajan a la India Massens, Hermann Hesse, Rabindranath Tagore, además ve traducidos sus poemas por Juan Ramón Jiménez, algunos sus libros. Influye especialmente Tagore en Chicharro, ¿no? Y ahí ven cómo hay esta doble fascinación de la quinta esencia de lo espiritual, que es el Buda, Gautama, y la quinta esencia de lo sensual, ¿no? No sabemos de qué lado se inclina el pintor, pero realmente ocupa más espacio la tentación, desde luego, que el Buda, ¿no? En esta pintura, ¿no? Ese momento psicalíptico también muy propio de la Ilustración española, recuerden Bujados, Bartolocci, etcétera, y ese es el entorno, ese es el gran cuadro de referencia para las balladerías indias de la donación Stenmayer, que es un cuadro que presenta en Pittsburgh, en el Carnegie Hall, en las exposiciones que se hacían allí anualmente, y en donde la pintura europea no de vanguardia encontraba un foro de difusión muy importante. Fíjense que aquí también esa misma sensualidad que hemos visto está presente. Fíjense que también hay una atención en los collares de abalorios, en estos puntos que pinta a la moda india, hindú, en el centro, como el tercer ojo por encima del entrecejo, también en los tobillos las pulseras que son adoras, ¿no? Y todo ello constituye pues una especie de un poco puesta en escena, un poco, podríamos decir, con una visión muy sensual, pero escenográfica, justamente, de esa visión de lo femenino por parte de Chicharro en unos años en donde es uno de los pintores de mayor sensualidad en su pintura. Y termino ya con Juan de Echevarría, otro de los pintores que ingresa, quizá el más moderno de todos, porque es un artista que llega a la pintura ya formado, ya siendo ingeniero, y ya es un artista cuya familia tiene fábricas, no se dedica finalmente a la ingeniería ni a las fábricas, sino que se decide dedicar a la pintura, pero como tiene medios, pues viaja no solo en Bélgica, sino también en Francia. Y allí ve la pintura de Gauguin, que a través de la colección de Paco Durrio, que había
que tenía un gran número de obras de este pintor. Gauguin y Van Gogh son los dos grandes pintores postimpresionistas que le influyen. Fíjense como el tema etnográfico también de las gitanas, la familia gitana, que empieza él a desarrollar en 1915 en una visita que hace a Granada en el Albaicín, son los primeros temas de gitanas que hace. Recuerden que las gitanas interesan a Otto Müller también en el seno del expresionismo alemán poco antes y que están presentes también en la pintura europea, toda esa fascinación por lo oriental, por lo étnico, por lo libre, ¿no? La manera de vivir en libertad es muy propia de la cultura europea del momento. Y la visión de Echevarría no es la visión castiza de la gitana de los pintores andaluces, por ejemplo, de Bacarice, por ejemplo, de Morcillo o de López Mezquita. No, es una visión mucho más cercana a los modelos europeos, como vemos aquí en esta magnífica obra de Reina Sofía, o como vemos en esta también excelente de la familia gitana en Palencia del año 25, frente a la de Reina Sofía, con una pincelada mucho más disuelta. En general, esta es mucho más empastada, mucho más hecha, como podemos ver, formando un grupo muy compacto, con una utilización de los blancos, además, enormemente atrevida y enormemente rompedora con respecto a lo que había sido la manera de pintar anterior por parte de la pintura española estos temas. Y otro caso también de familia gitana, en esta visión del Museo de Bellas Artes de Corro de Gitanos. Y terminamos con este retrato de niña, tratado también se ve muy bien la ascendencia de la pintura francesa sobre Echevarría y algo muy característico de él, los fondos bidimensionales, aquí con un sentido decorativista, bidimensional marcadamente, con un sentido de arabesco también, en el que podemos pensar en artistas como Matisse, que había estado muy próximo a Iturrino, o Iturrino muy próximo a Matisse, pero combinado con una visión tridimensional, en cambio, de la cabeza, como hace en su gran iconoteca de la generación del 98, de la cual esto es como una especie de eco, puesto que esta es una de las hijas de Valle-Inclán, Mariquiña de Valle-Inclán, pintado en 1928, y que realmente nos muestra con gran vivacidad cómo era esta niña, una niña muy despierta, ¿no? Valle-Inclán y Echevarría tuvieron una extraordinaria amistad. También Baroja habla muy bien de Echevarría, Unamuno, Azorín los pintó a todos, y es, junto a Zuloaga, pero quizá más asiduo que Zuloaga, es el gran retratista de la generación del 98, ¿no? Y no solo de esa generación de figuras, sino también en el caso de Maeztu pintó, por ejemplo, a uno de sus hijos, y en el caso de Araquistáin también a una hija. Y en ese sentido, entonces, con esta visión de los dos aspectos de la pintura de Echevarría, tiene más, porque tiene magníficos bodegones también, pero estos aspectos, la visión de los tipos y la visión también del retrato, queda representado también magníficamente este artista en las colecciones del museo. Con ello, 11 obras, 9 artistas, algunos de ellos ingresan en el museo. Muchas gracias, Rodolfo, de nuevo, y realmente pues en nombre del museo y en el mío propio. Muchas gracias.